Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Buenos días también a toda la audiencia Muy de bien, Lincoln. muy bien. Acá hay mucha gente que seguramente te está escuchando, te va a escuchar, que te quiere, porque Sí, ha sido parte de las visitas que ha tenido el Comité Radical. Yo tuve la suerte de poder estrechar la mano con tu padre, ya había dejado de ser presidente, creo que vino al Consejo Deliberante en alguna oportunidad, yo era concejal, y estaba, en ese momento fue un abrazo muy fraterno que se dio tu padre con Marcelo Rabolaza, que había sido ah, candidato a gobernador por el Partido Intransigente y había sido diputado nacional cuando don Raúl había sido presidente también, ¿no? juntos, claro, sí, Ese, señor. Pero, Jorge, muchas gracias por no, el recuerdo. al Habrá contrario. alguno que está enojado, escuchando, que también está enojado. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que el partido cometió errores severos desde el año 2015, pero le atribuyo a todos la mejor intención. Bueno, que me atribuyan a mí también, Sí, la mejor intención. Yo estoy haciendo lo que creo que debo hacer, y no fue fácil. yo creo, Ricardo, que una cosa que, viste, uno no se puede nunca despojar de las pasiones, particularmente de las cosas que Sí, siente por la política. Vos sabés mejor que nadie que una vez por la política deja una innumerable cantidad de cosas, claro. siendo que es a veces la mujer que más amás y la que más te abandona. Pero yo Sí, creo que en este contexto, poder hablar con vos, yo que soy un tipo formado en el peronismo, y poder expresarle ah, al contexto de la sociedad que al margen de la diversidad, los argentinos debemos hablar, y particularmente aquellos que son dirigentes tienen que hablar. Y que yo tenga la exacto. oportunidad de poderte hacer una nota para que vos le puedas contar a la gente lo que vos estás haciendo, cómo, de qué manera, qué interpretás de la realidad del momento que nos toca vivir, qué interpretás desde el contexto del radicalismo, porque nadie te puede despojar de que vos sos radical. Claro, desde el punto de vista de las ideas, los principios y los valores que son los fundamentales en un partido político y que no son abstracciones, Jorge, porque esa identidad determina o se traduce en programas de gobierno y determina la representación social. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo sigo siendo radical y para defender esas ideas he tenido que conformar un frente para competir en la provincia de Buenos Aires por una diputación, lamentablemente contra el Partido Radical. Yo sé que en estos días he visto, por ejemplo, dirigentes del PRO Sí, que se han unido, no sé si ya la habrán sellado o no, pero la libertad avanza. Y yo digo, sí, ¿cómo alguien que dice defender una idea en tan poco tiempo resigna todo lo que promulgó, lo que manifestó, lo que charló, lo que militó durante muchos años y lo traduce pura y exclusivamente a las cuestiones personales? sí, mira, yo te digo, ahí el PRO, o sea, va a cerrar una alianza con la Libertad Avanza, lo que representa que lo que quiere decir que no le preocupa demasiado la República, ¿no? Ni la República en cuanto a respeto a las instituciones y en tanto conjunto de valores importantes en los que se destaca la tolerancia, como vos decís, que hace posible el diálogo, el respeto al que piensa diferente, es decir, lo opuesto a lo que representa este gobierno. Bueno, yo creo que en realidad gran parte de el PRO eh, no tiene demasiada preocupación por los valores republicanos, siempre lo he dicho. No te olvides que debutó en el año 2015 el presidente Macri, una de las primeras medidas que tomó fue de nombrar jueces de la Corte por decreto. Tuvo que volver atrás debido a la reacción popular, a la reacción mediática e incluso alguna decisión de la justicia. Eso no, el radicalismo lamentablemente tampoco cuestionó en ese momento la decisión. Fui yo el que cuestioné y hasta me llamaron del Comité Nacional para que no dijera nada. Por supuesto que no hice caso y dije lo que creía que tenía que decir, tratando de ser cuidadoso. Recién comenzaba el gobierno de Cambiemos y tratando de no dañar la credibilidad de un presidente que tenía que
que gobernar tenía 4 años por delante, ¿no? Claro. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te aleja de la conducción del radicalismo como partido político, como sello de la política, y que te lleva a vos, más allá de sostener tus propias convicciones, como lo manifestaste anteriormente, a ir formando otro frente electoral que también integre gente que otros partidos no los integran? Mira, te digo una cosa, Jorge, 10 años pasaron desde el 2015. Yo me manifesté en contra en la convención, no voté porque no era convencional, pero como era diputado, pedí hablar. Por supuesto que no pensaba hablar, pero cuando se empezaron a decir algunas cosas argumentando a favor de la construcción de una alianza con el PRO, pedí hablar y hablé. Y bueno, me manifesté en contra, y la verdad es que a lo largo, desde entonces, desde el 2015, he tratado de señalar los errores que había cometido el partido, ¿no? Alejándose de su identidad, porque, a ver, el primer error no fue ese, ¿eh? El primer error no fue lo que hizo en Gualeguaychú, sellando la alianza con Cambiemos. El primer error fue destruir el Frente Amplio UNEN, que había obtenido un resultado extraordinario en el año 2013 en las elecciones de medio término. Y si una elección de medio término puede considerarse una encuesta gigantesca, la verdad que había razones para ilusionarse con la posibilidad de reemplazar al oficialismo de entonces desde concepciones progresistas, no desde concepciones propias de la derecha, que es muy respetable en tanto y en cuanto sea democrática y republicana, pero el radicalismo no es de derecha. Lo que pasa es que algunos me dan impresión a mí, y justamente de los que han tenido responsabilidad de conducción, yo no sé si habrán leído alguna vez lo que es la Unión Cívica Radical, y los libros de Alfonsín, que es el radicalismo, porque Raúl Alfonsín, o los libros, bueno, de otros intelectuales que han escrito acerca de lo que, incluso de Félix Luna, por ejemplo, ¿no? Que han escrito acerca de lo que es el radicalismo. En fin, yo lo que digo es, y se van a enojar, pero bueno, lo que ha hecho la Unión Cívica Radical desde el año 2015 en adelante solo nominalmente es radical, ¿no? Y bueno, entonces yo no puedo seguir convalidando 10 años. ¿Vos creés que nos llamaron para hablar, para explicarnos? Creían que éramos unos anacrónicos, que nuestras posiciones eran obsoletas, creían, los que condujeron esto, no me refiero a todos, creían que habían descubierto la cuadratura del círculo, que iban a resolver los problemas que tenía el partido con el electorado después del 2001, pero además iban a resolver los problemas del país. La verdad que ninguna de las dos cosas ocurrieron. El radicalismo está hoy desde el punto de vista electoral más débil que antes, y por otro lado los problemas del país al cabo del gobierno del presidente Macri no solo no mejoraron, sino que empeoraron, y por eso perdieron las elecciones. ¿Dónde quedó aquella frase célebre que, al margen de que ha sido tu padre, era don Raúl Ricardo Alfonsín, un enorme dirigente del contexto del radicalismo, nuestro límite es tal? Sí, nuestro límite es la derecha, dijo claro, Raúl la derecha, Alfonsín. sí. Pues, a ver, él dijo, porque incluso lo nombró a Macri, pero él no personalizaba nunca, y lo mismo hago yo, ¿no? Yo no personalizo en política, porque, bueno, mis diferencias no eran a partir del 2015 con Macri, sino con las ideas, ¿no? Sí. Eran diferencias programáticas, ideológicas, si vos querés. Bueno, y él dijo, mi límite es en la derecha. Se lo dijo, pero lo dijo varias veces. Sí, además. Sí, lo dijo varias veces. Pero ¿a dónde quedó para los radicales la célebre frase de don Raúl Ricardo, no? Sí, claro, pero bueno, algunos no sé cómo se atreven a negar, no les importará lo que dijo Alfonsín, pero bueno, de que digan eso, no nos importa lo que dijo Alfonsín, pero que no digan que no dijo eso. En realidad él no dijo mi límite es Macri, él dice así, le pregunta a Mauro Viale, y porque estábamos hablando se estaba hablando en el partido de la posibilidad de construir un frente, ¿no? Entonces él dijo, bueno, el límite es la derecha. ¿Y la derecha? ¿Qué derecha? Le dijo Macri. Y Alfonsín seguramente no se acordaba el nombre del partido, claro, de Macri, que el nombre que tenía en ese momento, porque aparecían todos los partidos, ¿no? Partidos nuevos y con cambio de nombres. Entonces dijo, bueno, la derecha, Macri, por ejemplo, nosotros no podemos alterar nuestras
traicionar nuestras convicciones con un arreglo, con una fuerza con la que no tenemos coincidencias. Ya se veía venir algo por el estilo desde entonces, ¿no? Pero bueno, pero después hubo algo peor, porque corrieron el límite, incluso algunos radicales. No solo la derecha no era el límite, ¿no?, para algunos radicales, sino que la ultraderecha tampoco era el límite. Porque, bueno, vos, Jorge, sabés que en la provincia de Buenos Aires, si no fuera porque Milei no quiso, la conducción del partido hubiera arreglado con La Libertad Avanza, que lo va a hacer en Mendoza, que ya lo hizo en el Chaco, que lo quiere hacer en Córdoba, que lo quiere hacer en Corrientes. Bueno, y antes de las elecciones del 2023, varios dirigentes partidarios propusieron arreglar con La Libertad Avanza. Bueno, ¿y para qué hablar de lo que pasó después de que ganó Milei? Acompañaron todas y cada una de las iniciativas que era imposible que acompañara la Unión Cívica Radical, la del gobierno de Milei, digo, todas y cada una de las iniciativas que envió el presidente Milei o el Ejecutivo al Parlamento, con alguna excepción, fueron acompañadas. Todas. Por eso yo digo... El decreto, que es lo peor. El decreto, el DNU, que es lo peor. Pero sí, y además un montón de decisiones que, más allá de su inconstitucionalidad, que es gravísimo, desde el punto de vista de los intereses que uno debe defender, que en el caso del radicalismo, desde los sectores de la clase media, los sectores del trabajo, los sectores de los jubilados, a los médicos y los enfermeros públicos, a la pequeña y la mediana empresa. Bueno, uno aspira a construir una sociedad justa socialmente. Bueno, desde ese punto de vista, muchísimas de las iniciativas han sido muy perjudiciales para esos sectores. Por ejemplo, cuando se les repone el impuesto a las ganancias a los trabajadores y cuando se les reduce y elimina el impuesto a los bienes personales a los sectores más ricos de la sociedad. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar eso? Yo te pregunto algo, Ricardo, porque a lo mejor seguramente a vos, más allá de como dirigente político, como ciudadano, te pasa lo mismo, que es lo que mirás todos los días, lo que ves. Sí. No, yo veo como que la sociedad está, no sé, como extremadamente quieta, por ponerle un nombre, ¿no? Sí. Y demasiado mansa y que no dice absolutamente nada, que yo pienso que si alguna de estas cosas las hubiese hecho un gobierno de tilde popular, no importa quién, de tilde popular, hubiesen los medios hecho saltar por los cielos todo en 1000 pedazos. Absolutamente. Mira, yo les recomiendo un libro a los que les guste, que explica esta reacción de la sociedad, ¿no? La doctrina del shock, de Naomi Klein. Que lean ese libro, porque ese libro explica cómo desde la derecha se venía sugiriendo una receta que consistía en choquear a la sociedad con medidas muy duras y sin decir agua va, ¿no? Es un libro muy interesante, es una reflexión sobre el neoliberalismo, pero además es una teoría acerca de cómo, teoriza sobre cómo evitar que la sociedad frente a las decisiones duras que toma un gobierno pueda reaccionar. Pero te cuento una cosa, y así está la sociedad, está como choqueada, sin reacción, ¿no? Pero te cuento una cosa, yo camino mucho, hago en el Gran Buenos Aires entre semana, y el fin de semana me voy a los pueblos del interior, ¿no? Y te aspiraría a recorrer 2 o 3 veces la provincia. Lo que pasa es que no tenemos aparato partidario, no tenemos estructura partidaria, no tenemos recursos, se nos hace bastante difícil. Y te agradezco muchísimo este llamado por eso, además, porque no somos actores principales, razón por la cual no tenemos tampoco muchas invitaciones por ahí a determinados métodos, por lo menos no las que sí tienen los actores principales, ¿no? O los que dicen ser actores principales. Sí, también es cierto. Sí, o los que algunos quieren convertir en actores principales, de los propios medios. Sí, sí. Bueno, y te digo una cosa, yo en esa recorrida, yo no voy a hablar con políticos, ¿no? Pues no, que no se entienda mal, no por antipolítica, no, claro. No, porque prefiero hablar con instituciones
intermedias que representan a la gente, que conocen lo que la gente piensa. Y que hablo con la gente, me paro en la calle, camino por las calles, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y te aseguro que nos paran mucho y se acercan a conversar mucho. Pero las instituciones, por ejemplo, sociedades de fomento, por ejemplo, centros de jubilados, por ejemplo, sindicatos, también cámaras de comercio, comedores comunitarios, y les pregunto, díganme, ¿conocen gente entre los que como son representativas de ciertos sectores sociales y además distintos sectores sociales? Les pregunto, ¿conocen gente que haya votado a Milei? Sí, señor. Algunos me dicen yo, palabra de honor. Bueno, sí conocemos, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿y cómo dicen que están? ¿Están igual, mejor o peor? Yo te diría que el 95% dice que está peor. A continuación le preguntamos, ¿y qué creen ustedes que van a hacer? ¿Van a acompañar a Milei en esta elección? Nos dicen que no lo van a acompañar, que una proporción importante de los votantes de Milei en esta ocasión no lo van a votar. Algunos sí dicen, algunos sí le van a dar todavía más tiempo. Bueno, a continuación le preguntamos esto, que es preocupante. ¿Y a quién votarían? A nadie, por responder. No capitaliza a nadie. Y esto se ha visto en las 7 elecciones que hemos tenido. Por eso la responsabilidad, desde mi punto de vista, de los que creemos que es muy malo para el país desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista del interés nacional y desde el punto de vista social, hacer las cosas de manera tal de que nos aseguremos que la sociedad pueda recuperar confianza, actuar de manera ejemplar, sin discutir cuestiones que no están demasiado vinculadas a las necesidades de la sociedad, reunir a todos los que pensamos igual en función de una agenda económica y social compartida y en función de una agenda institucional compartida para, disfrutar en esta elección la posibilidad de colocar más legisladores que los que pueda colocar la derecha, la ultraderecha y la derecha. Este es, el principal desafío, quitarle a Milei o a la Libertad Avanza el control del Parlamento, que lo ha tenido durante año y medio a pesar de que era minoría. ¿Por qué razón lo tuvo? Porque los partidos que ingresaron allí, no para apoyarlo, sino para hacer oposición, pues actuaron como aliados, lo que se llama la oposición amigable, y le acompañaron todas y cada una de las iniciativas que presentó Milei. Yo no tengo razones para creer que si hoy gana Milei, esos que lo acompañaron desde el año 2023 hasta ahora, no hagan lo mismo. Ahora vos sabés, Ricardo, que escuchándote, uno se traslada a veces a los consejos deliberantes y suele suceder lo mismo. Es como que, viste, que vos no seas políticamente correcto, pasás a ser el enemigo, o pasás a ser la persona que... Y los demás, por una cuestión de acomodatilla, no, pero hay cosas que son inacompañables, particularmente aquellas cosas que van en contra de aquellos más vulnerables, los más... ¿Viste? Es decir, las municipalidades, que sé yo, a lo mejor se da esto que te estoy diciendo, puede ser la aprobación de un loteo de tierra, ¿viste? A nivel nacional es otra cosa, a nivel provincial también es otra cosa. Pero yo noto como que hay una anomia muy grande en el contexto de la sociedad y particularmente en mucha dirigencia política que por cuestiones de conveniencias lo único que hacen es como el avestruz, ¿viste? Esconden la cabeza. Pero no quiero dejar de preguntarte varias cosas porque siempre uno tiene la suerte de poder charlar con alguien de Gran Nacional. Yo pensaba en aquel don Raúl Alfonsín que fue a la sociedad rural y que por las retenciones lo silbaron. Y te escuchaba vos y vi todo lo que pasó en el proceso del medio, ¿viste? De las cuestiones. Y uno que se va formando a lo largo de la vida. Yo siempre le digo a algunos, desapareció la mesa de enlace, desapareció el reclamo del campo, cuando más lo perjudican, menos reclaman. Y una cosa que nadie discute, todo el mundo discute las retenciones porque es un número, ¿no es cierto? Y todos sabemos que si no hay retención es muy difícil sostener la olla de los argentinos. Ahora nadie discute costos, discute costo de la semilla, discute costo de los agroquímicos, discute costo de los productos que se necesitan para hacer la siembra.
¿Cómo ves Claro. ese contexto? Bueno, porque hay una deserción del Estado, como la que se dio en los años 90, peor todavía. El Estado ha renunciado, le parece que está mal, le parece que eso agrede la libertad económica, que es la única que le importa a la libertad avanza. E incluso te diría, hay dos pros, ¿no? Uh-huh. Uno es el liderado por Macri y otro es el liderado por Larreta, para identificarlo. Sí, claro. Uno más desarrollista que otro. Sí, uno más desarrollista que otro, aunque se callaron la boca todos durante la gestión sí. de Mauricio, ¿no? Uh-huh. Se callaron la boca todos, nadie dijo una palabra, nadie dijo estas decisiones son equivocadas. También había bajado los impuestos personales, a los bienes personales, Mauricio Macri. Bueno, yo me acuerdo de la discusión que tuve en el blog. Mira, sí, no reclaman ahora como deberían reclamar, como hubieran reclamado en otro momento. Yo no quiero que lo hagan cortando calles, No. o cortando rutas, porque la verdad que si cortan rutas los obreros está mal, pero si cortan rutas o cortan caminos los productores rurales está bien. Bueno, vamos, dejemos de actuar con doble vara, porque eso es hipocresía, y es una hipocresía clasista, digamos, ¿no? Pero digo, ¿vos viste lo que pasa ahora con el INTA? Bueno, quería llevarte a ese tema con el INTA y con el INTA, producto de esta charla, terminar en esto. Van a destruir prácticamente lo que es la base de sustento del equilibrio a través del Estado. Pero absolutamente es muy grave lo que están haciendo con el INTA, que los que no tienen campo, yo no tengo tampoco, ¿no? Pero bueno, ni siquiera por vivir en un pueblo rural tenés que saber lo que sabe un propietario de explotación agropecuaria, no tenés por qué saberlo. Ahora, los productores agropecuarios que sí tienen que saber la importancia que tuvo el INTA en la innovación, en la investigación y en el desarrollo del sector agropecuario de la Argentina, ¿qué dicen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y con el INTI, ¿qué dice la UIA? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Qué dice la UIA? Pero ¿cómo? Están, ¿sabés qué haciendo? Lobotomizando el Estado, privándolo de su inteligencia. Lo mismo están haciendo con el CONICET. Eso es gravísimo. Yo le digo a las audiencias, ¿saben por qué Estados Unidos está tan preocupado con China? Por el desarrollo económico que ha tenido, sí, por supuesto, por su presencia y progreso en otros países del mundo, por su relacionamiento con otros países del mundo, como los BRICS, por ejemplo, sí, por supuesto, pero por el desarrollo científico y tecnológico que tiene China respecto de los demás países, incluso alcanzando los niveles de Estados Unidos. Eso, ninguno de estos países podría ser potencia si no tuviera, como tienen, un desarrollo científico y tecnológico que se logró a través de muchísimos años de aplicación de políticas que trataban de desarrollar la ciencia en estos países. Y acá nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, es una barbaridad. Pero aparte nosotros visualizamos y valoramos el éxito de los chinos y no nos damos cuenta cómo lo hacen, a través del Estado lo hacen. El 85% de las empresas es propiedad del Estado en China, el 15% nada más que es de los privados. Pero además te digo una cosa, seguramente, yo entiendo que la gente no tiene por qué leer estas cosas, para eso están los políticos, para que le digan a la gente algo que sea real. Bueno, te digo, no ha habido un solo país en la Tierra, cualquiera que lea historia económica, no teoría económica, no ni filosofía económica, teoría, historia económica, no ha habido un solo país en la Tierra que haya progresado económicamente y socialmente, aplicando las políticas que hoy aplica la Libertad Avanza y la que también comparte el PRO, incluso el PRO de Larreta, te diría, sí. ¿No ha habido un solo país que haya progresado así. Los progresos en el mundo económico y sociales más grandes se produjeron desde el 45 hasta los 80, digamos, ¿no? Cuando se empieza a aplicar el estado de bienestar, el keynesianismo, la economía mixta, los acuerdos entre el capital y el trabajo mediados por el Estado. Bueno, en esos tiempos esos fueron los tiempos en los que más creció la economía, en los que más igualdad hubo, en los que más cohesión hubo y en los que más paz
hubo, ¿no es cierto? Luego viene el neoliberalismo, después de la crisis generada a finales de los 70, y bueno, con las promesas de que, bueno, estas recetas permitirían crecer a todos los países con la globalización liberal, intercambio de comercio sin ningún cuidado entre todos los países. Y la verdad que después de 40 años no hemos sino empeorado, ¿no? Hemos empeorado. Al contrario. Cualquiera lo puede leer. Ahora, si no quieren leer, los políticos deben hacerlo, Jorge. Sí, claro. Ya cada vez más los políticos tienen que estar formados. Tienen que hacerlo, pero a veces el estado de la zona de confort que han logrado no les permite ver ese tipo de cosas. Así que bueno, Ricardo... Han convertido a los partidos, algunos por lo menos, en maquinaria electoral, que es una maquinaria electoral, una institución cuya única preocupación o principal preocupación es ganar o hacer la mejor elección posible. Las ideas son incidentales. Bueno, así nos va a ir. Así nos va a ir. Acá tenemos un compañero en la mesa que quiere hacerte una pregunta. Sí, Jorge. Sí, Ricardo, buenos días. Jorge le habla, Jorge Riera. Quería consultarle en función de todo lo que está haciendo, construyendo usted ahora con este nuevo frente. ¿Cómo estaba viendo? ¿Qué números está manejando usted para la provincia? Mire, nosotros no creo demasiado tampoco, no contratamos encuestas, no tenemos recursos. Sí nos dicen algunos que han encargado alguna encuesta y que nos han medido, que estamos midiendo muy bien. Vamos a hacer una elección, yo creo, mucho mejor que la que algunos creen, ¿no? Ojalá sirva para que el radicalismo reflexione eso. Pero lo que quiero decirle respecto a la provincia es algo que, perdónenme, pero que lo digo en todas las oportunidades que tengo de hablar con Radio La Provincia. A los bonaerenses, se los digo, a la audiencia de ustedes seguro ya se lo han dicho. ¿Saben cuánto, les digo a la audiencia, ¿saben cuánto dinero el gobierno nacional le adeuda a la provincia, le retiene a la provincia? Es decir, a los bonaerenses nos retiene desde que asumió 11 billones de pesos. Es con B de bueno, es una montaña de plata. Es 1 millón multiplicado por 11 millones de veces. Ese dinero que debería estar en la provincia de Buenos Aires para que los intendentes, los gobernadores puedan prestar mejores servicios. En el caso de seguridad, le retiene 850.000 millones de pesos, no le manda. Bueno, ese dinero que mejoraría mucho las condiciones de vida de bonaerense lo retiene el gobierno nacional. Porque se le ocurre, porque no hay gobierno menos federal que desde 1983 a la fecha. Yo diría, y esto lo saben, todos lo tienen que saber, que este es el gobierno menos republicano desde 1983 a la fecha, el menos democrático o más autoritario desde esa fecha hasta ahora, el menos federal, extorsiona a los gobernadores, se queda con la plata de los gobernadores, y el más insensible desde el punto de vista social. En el caso de la provincia de Buenos Aires deben tener claro los bonaerenses que no le preocupa un pito al presidente lo que ocurre en la provincia, si la provincia anda bien o mal. En realidad quiere, no lo va a decir, pero digo que ande bien, que no ande bien. ¿Por qué? Porque prioriza lo electoral, porque cree que si hay problemas la sociedad va a reprocharle al gobierno o a los intendentes, y entonces él tendrá la posibilidad de hacer una mejor elección. Entonces hace estas cosas, privarlos, tenerlos como rehén, privarlos de los recursos. ¿Para qué? Para que tengan que acompañarlo en el Parlamento con las posiciones que él quiere, para que tengan que sumarse a la Libertad Avanza. Bueno, miren muchachos, quien cede a estas presiones que se dedique a otra cosa. Yo no haría política así. Vos sabés, Ricardo, que estaba escuchándote en el comentario que le hacías a Jorge, estaba pensando en la ley de combustibles, viste que el 0,5% del gasoil es el Fondo Nacional para el Mantenimiento de las Rutas. Y ayer acabo de leer que van a disolver Vialidad Nacional. También van a disolver la CNRT, van a disolver la agencia vial.
Es decir, no va a haber un control absolutamente de nada. ¿Con qué vamos a sostener? Incluso yo siempre se lo digo desde este programa a los muchachos del campo, no van a tener por dónde sacar la producción, porque no va a haber rutas. Si vos empezás a transitar la ruta de la provincia de Buenos Aires, te empezás a dar cuenta que las rutas nacionales ya están rotas. Ese impuesto a los combustibles no es que lo dejaron de cobrar, ¿eh? No, lo cobran, lo tienen retenido, por eso te he escuchado, a la provincia de Buenos Aires le deben más de 400.000 millones de pesos. Claro, es una vergüenza. Y con las viviendas, yo visito todas las ciudades y pregunto, antes de ir, si allí se han supedido las viviendas del plan Procrear. Es un crimen lo que están haciendo. Lo hicieron. Junto con el deterioro que sufren las viviendas, se deteriora también la ilusión de la gente que pensaba que en esas viviendas podía vivir. Desde que asumió el gobierno, paró todas las viviendas del plan Procrear, en Malvinas, en Morón, en Chivilcoy, en Bragado, con alto avance. Pero le dio de baja al programa, que es lo más triste. Ya no construyen más viviendas. Bueno, ahora esto por ejemplo, lo de los 11 billones, yo no sé, yo no veo que la oposición a Kicillof denuncie esto, no veo que reclame esto. En cambio sí veo que en otras provincias, porque a otras provincias le pasa lo mismo, los representantes políticos de esas provincias sí reclaman que se les devuelva a la provincia los recursos que les detrae el gobierno nacional ilegalmente. Yo no entiendo cómo así creen que callándose la boca defienden mejor los intereses de los bonaerenses. No, porque también hacen especulaciones electorales. No los bonaerenses, son los que defienden son los de ellos. Pero bueno, Ricardo, ha sido un gusto poder conversar con vos, tener esta linda charla. Cuando vos quieras, los micrófonos de FM Victoria y los domingos de Juancito están abiertos para que te puedas comunicar con tu gente. Acá hay gente en Lincoln que te quiere mucho, yo conozco gente que te quiere. Seguramente habrá gente que está enojada porque yo te estoy haciendo la nota, pero es como todo. Te la van a agarrar con vos, puta mía, perdón. No, al contrario, no, conmigo se la agarraron hace tiempo, quédate tranquilo. Mira, Jorge, mira, y ya ves que ya va a pasar, ya va a llegar el momento en el que lamentablemente, y no lo haremos cuando llegue, pero el momento en el que voy a decir, y no era como decíamos. Y claro. Ahora, por supuesto, nunca lo van a reconocer, claro. Pero bueno, espero yo que la sociedad se dé cuenta. En esa visita que hago, la gente me demuestra que lo que dicen muchas encuestas poco tiene que ver con la realidad. Por supuesto, lo que yo hago no es una encuesta, pero ¿sabés cuándo hacía lo mismo? ¿Sabés cuándo hacía? En el 2019. Claro. Y me pasaba exactamente lo mismo cada institución que visitaba. Y les decía a mis correligionarios, no gana las elecciones Mauricio Macri, ni Mandrake gana las elecciones, les decía, diciendo que va a ser más de lo mismo, pero más rápido. Bueno, no, vas a ver que las ganamos en las 50. No las ganaron. Posiblemente tengan la posibilidad de tener una leve primavera, pero que rápidamente se va a convertir en invierno, porque a mi criterio personal, Ricardo, el gobierno nacional está agotado. No es una expresión de deseo, será en el momento que tenga que ser, pero está agotado. Cuando un país se queda como los nuestros, que necesita el 70% para manejar su economía en dólares, y se queda sin dólares porque la gran masa de dólares se está yendo afuera por una cuestión de turista, esto lo experimentamos, no es la primera vez, ya pasó 4 veces. Ya pasó, exactamente, ya ha pasado en el mundo. Claro. No lee la gente, pero todos los países aplicaron esta política, terminado mal. Como terminamos mal los 90. Solamente hay un grupo que termina bien, que JP Morgan ya lo anunció, así que... No, por supuesto, claro, digo, cuando nosotros hablamos de Manada, hablamos de los sectores populares, los sectores más ricos por algo están apoyando tanto, están tan contentos, se callan la boca, festejan y celebran los insultos, menos el trato, los agravios, las descalificaciones, las estigmatizaciones del presidente de la República, ¿no? Cosa que no deberían festejar, porque no sé qué tiene de festejable eso, es muy preocupante que un presidente se maneje de esa manera. Yo nunca lo había visto en mi vida eso. No, nunca. Lo había leído en los libros en la época de los totalitarismos en Europa, pero que trataran así al adversario nunca lo había visto. Esas élites económicas son como si tuvieran una indigencia espiritual, ética, política, y lo único que les preocupa es aumentar los niveles de ganancia, ¿no? Nada más que eso. Ricardo, ha sido un gusto enorme poder conversar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos el éxito del mundo en esto que has emprendido, que es formar un frente con aquellos partidos, yo conozco algunos de ellos, que muchas veces tienen la puerta cerrada en muchos lugares.
Pero muchas gracias a ambos, Jorge. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Chao, chao. Un gran abrazo. Chao.